Hola a todos. Bueno, mirad, vamos a adelantar materia en metálicas, ¿de acuerdo? Y empezamos el tema 5, que son uniones atornilladas. Es un tema bastante importante porque hay varios ejercicios de examen, ¿de acuerdo? De uniones atornilladas, ¿de acuerdo? De hecho, de las uniones que son atornilladas y la que nos queda por ver que es soldadas, he preferido dar primero atornilladas porque es la parte más extensa y de la que hay más ejercicios. Vale, mira. Primero vamos a hacer una pequeña clasificación según un par de criterios solamente de las uniones que nos van a poder interesar, ¿de acuerdo? De cara a los cálculos que tenemos que realizar. Mirad, las uniones entre elementos estructurales, ¿de acuerdo? Fundamentalmente las podemos clasificar en función de dos criterios. Hay más criterios, pero repito, los que a nosotros nos interesan de cálculo son dos, ¿de acuerdo? Primero, su rigidez. De tal forma que en ese caso se dividen de acuerdo en articuladas o flexibles cuando no transmiten momentos. ¿De acuerdo? Es decir, solamente transmitirán esfuerzos axiales y cortantes. O rígidas, cuando además de axiales y cortantes sí van a transmitir momentos. ¿De acuerdo? Ya veréis que la mayor parte de ejercicios que tenemos, nuestras uniones van a ser articuladas, ¿de acuerdo? Fundamentalmente. Es decir, nosotros siempre hemos trabajado con ejercicios donde en la cabeza del pilar hay una articulación, ¿de acuerdo? Correspondiente a la viga, es decir, lo que significa simplemente es que no se transmiten momentos, ¿de acuerdo? Del pilar a la viga o viceversa, con lo cual, fundamentalmente, repito, van a ser articuladas, ¿vale? Articuladas. La otra clasificación va a ser simplemente en función de su forma de montaje. Simplemente porque ya hemos dicho que nosotros vamos a ver realmente dos temas, ¿de acuerdo? Este correspondiente a uniones atornilladas, que son las uniones desmontables, ¿de acuerdo? Y después otro correspondiente a uniones soldadas, ¿de acuerdo? Que sean las ejecutadas mediante las uniones soldadas que sean de acuerdo a las fijas. Es decir, vamos a distinguir entre uniones fijas, ¿de acuerdo? Realizadas mediante soldaduras o roblones, es decir, no se pueden desmontar, o bien desmontables, que son las ejecutadas mediante tornillos y son las que nos interesan en este tema, ¿de acuerdo? De todas formas, damos los criterios que hay que seguir en la resistencia de la unión, ¿de acuerdo? Para que esa unión sea factible, ¿de acuerdo? Sea resistente. En las uniones rígidas, ya os he dicho que este habitualmente no sale, la fuerza a transmitir por la unión no debe superar la mitad de la resistencia última de una de las partes, de cada una de las partes a unir. Es decir, en este caso, digamos que la fuerza de transmisión tiene que ser, ¿de acuerdo? No debe superar o debe ser menor que la mitad de la resistencia de los elementos que vamos a unir, ¿de acuerdo? En las flexibles, que es la que nos interesa, en las flexibles, que es lo interesante, el valor resistente se considera un tercio del axilo cortante último. En las uniones vamos a tener la posibilidad de tener esfuerzos axiles o esfuerzos cortantes según la dirección de los esfuerzos que tengamos, ¿de acuerdo? Con lo cual evaluaremos uno u otro, ¿de acuerdo? Es más habitual, ¿de acuerdo?, los esfuerzos de tipo cortante, las uniones viga-pilar, pero luego ya veréis, ¿de acuerdo?, que hay otros ejercicios, se han diseñado otros ejercicios que no son exactamente con esa tipología de unión, donde va a haber esfuerzos axiles, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para el esfuerzo cortante, vendrá dado por un tercio de la resistencia plástica. Si os acordáis, esto ya lo habíamos visto. Esto era la resistencia de acuerdo a cortante, la resistencia plástica cortante, y en este caso nuestra resistencia de unión deberá ser un tercio de ese valor. Ya veis que eso era simplemente el área de cortante, el límite elástico del acero, raíz de 3 y el gamma M0, el coeficiente de minoración, ¿vale? Con lo cual la unión será apta cuando la cortante de cálculo sea menor que ese valor resistente, ¿vale? Que este valor aquí. Ese será el criterio que utilizaremos para uniones flexibles.
¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, calcularemos lo que denominamos como resistencia de acuerdo a cortante, será 1/3, y luego simplemente nuestra cortante de cálculo deberá ser menor que el 1/3 de esa resistencia de cortante. ¿Vale? Para mirar. Digamos que ya hemos comprobado la unión, es decir, ya hemos comprobado la resistencia de la unión, ¿de acuerdo? Y se nos indica que tenemos que realizar una unión de tipo atornillado, ¿de acuerdo? Aquí tendremos dos posibilidades. Una, o tendremos que diseñar, ¿de acuerdo? Tenemos que diseñar la unión o tendremos que comprobar un diseño ya establecido. Ya veréis que fundamentalmente, ¿de acuerdo? Los ejercicios son de diseño, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que calcular los ejercicios de diseño, vamos a tener que calcular varias cosas. Vamos a tener que calcular el número de tornillos necesario de acuerdo a la unión, la disposición de los mismos y posteriormente realizaremos una serie de comprobaciones. Mirad, os lo he puesto aquí. El diseño de la unión consistirá en determinar el número de tornillos, ¿de acuerdo? La disposición de los mismos, que será una cuestión muy importante, y posteriormente efectuaremos varias comprobaciones de resistencia, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo?, es ir evaluando cada uno de los cálculos que tenemos que realizar, ¿vale? Vale, mirad, en primer lugar, el primer paso va a ser la determinación del número de tornillos, o en el caso de que nos den el tornillo, será simplemente la verificación de resistencia de la unión, ¿de acuerdo? Mirad, aquí vamos a tener dos tipos de cálculos. Primero, el que denominamos como resistencia a tracción. La resistencia a tracción. Es decir, cuando en la unión tenemos de acuerdo una fuerza de acuerdo de tracción sobre la unión. Para mirar, en este caso vamos a definir la resistencia a tracción de un tornillo. Es esto, es el FTRD, es la resistencia de unión, y esa resistencia de unión viene dada por esa expresión, ¿de acuerdo? Es 0,9 veces, mirad, el FV es la tensión última a tracción del tornillo, esto vendrá dado aquí en las tablas, mirad, el FV está aquí, ya veis que dependerá, de acuerdo, de la designación del tornillo, que es la calidad del tornillo, ¿de acuerdo? Esto no lo indicarán ellos, si es un 4,6, un 5,6, 6,8, 8,19, aquí están, de acuerdo, los más usuales, ¿vale? El A sub S, os lo he puesto aquí, de acuerdo, que la tensión última esta dependerá del grado de calidad del mismo, es decir, atendiendo al grado tal. A sub S es el área resistente a tracción, que corresponde con el área de la sección del vástago del tornillo. De todas formas, tenemos tablas que nos calculan ese área directamente en función del tornillo. ¿Me explico? Aquí tenemos, mirad, una tabla que aparece en el código donde en función del diámetro del tornillo se nos proporciona, de acuerdo, esa área, ¿vale? Incluso, mirad, han ido un poco más allá, porque dependiendo, de acuerdo, del grado del tornillo, han dado los valores de la resistencia a tracción. Si queremos utilizarla directamente, se podría utilizar directamente de esta tabla, ¿vale? Y ya veis que está minorado con un coeficiente de seguridad. Hasta ahora en metálicas hemos utilizado los coeficientes de seguridad, el gamma M0 que era para resistencia, el gamma M1 que era para estabilidad, para los fenómenos de pandeo, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos uno nuevo que es un valor específico, ¿de acuerdo?, que corresponde, de acuerdo, con el coeficiente de minoración que se utiliza, de acuerdo, en tornillos y que es de valor 1,25. Es un valor constante, siempre vale lo mismo, ¿vale? Mirad, como esa es la resistencia, de acuerdo, de uno de los tornillos de la unión, la resistencia a tracción total corresponderá con
ese valor que acabamos de calcular por el número de tornillos de la unión. ¿Vale? Eso es lo que hemos denominado simplemente como resistencia de atracción total, la totalidad, ¿de acuerdo? De la totalidad de la unión. ¿Vale? La otra posibilidad de cálculo que tendremos, porque dependerá, ¿de acuerdo?, de la dirección de los esfuerzos que tengamos, os recuerdo que este que hemos comentado aquí es una resistencia a atracción. Es decir, cuando el esfuerzo se produce en la propia dirección, ¿de acuerdo?, en el propio eje de los tornillos, ¿vale? Y la otra posibilidad será lo que denominamos como resistencia acortante, ¿vale? Repito, para que tengáis siempre una distinción, porque siempre va a haber, ¿de acuerdo?, dos subíndices. Mirad, si esto es en general el tornillo, si eso es más o menos el esquema del tornillo, si la fuerza se produce en la dirección del eje del tornillo, es la que denominamos, ¿de acuerdo?, con una T, F sub T, o bien de cálculo o bien resistente. Y cuando la fuerza se produce en dirección perpendicular al eje del tornillo, es la que denominamos FV, ¿vale? Con lo cual, esto, ¿de acuerdo?, sería, ¿de acuerdo?, simplemente un esfuerzo axil, ¿de acuerdo?, que será de tracción, y esto será un esfuerzo cortante. Con lo cual tendremos que primero idealizar, ¿de acuerdo?, la forma en la que se produce el esfuerzo, ¿vale? Y luego simplemente haremos la comprobación oportuna. Esto será la de cortante, ¿de acuerdo? Si corresponde una o corresponde la otra, ¿de acuerdo? También luego veremos la posibilidad de que ocurran ambas, ¿de acuerdo?, simultáneamente, pero es en ese caso, ¿de acuerdo?, tendremos que hacer otra verificación diferente. Bueno, pues tenemos, igual que hemos definido una resistencia, ¿de acuerdo?, de atracción, también tenemos definido una resistencia cortante. Y esa resistencia cortante viene dada por esta expresión de aquí. Mirad, la N que aparece ahí es el número de planos de corte. Me explico. Aquí os he hecho puesto aquí un par de figuras para que se viera, de acuerdo, el diseño de la unión, ¿vale? Mirad, si lo que estamos haciendo, de acuerdo, es simplemente unir dos placas por superposición, sería esta de aquí y esta de aquí, fijaros que habrá solamente una sección de corte, y esa sección de corte en los tornillos será esta de aquí en medio, con lo cual ahí habrá un solo plano de corte. Eso se denomina cortadura simple, ¿de acuerdo? Y en ese caso la N vale 1. Pero ya veis que aquí tenemos también otra forma de unir, ¿de acuerdo?, chapas, ¿de acuerdo? Y es utilizando una chapa intermedia, es decir, aquí tenemos una chapa, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra chapa, ¿de acuerdo? Y después tenemos una por encima y una por debajo. De tal forma que los tornillos ya veis que atraviesan, ¿de acuerdo?, las tres chapas. Y por tanto, cualquier tornillo que evaluemos, ¿de acuerdo?, en cualquier tornillo se producirán, ¿de acuerdo?, dos cortaduras. Se producirá una cortadura en la unión superior y otra cortadura en la unión inferior. Es lo que denominamos como doble cortadura. Y en ese caso, N será igual a 2. ¿Vale? Repito, esto dependerá de los elementos estructurales que estemos uniendo, ¿de acuerdo? Simplemente en cada uno de los casos verificaremos si se produce un fenómeno de cortadura simple o un fenómeno de doble cortadura para asignar el valor de N. Los restantes valores ya los conocemos, el coeficiente de minoración, ¿de acuerdo?, el FU, que es el límite último para los tornillos, y hay dos coeficientes aquí, ¿de acuerdo? Aquí aparecen dos coeficientes. Aparece el coeficiente C y aparece el coeficiente A. A ver, esos dos valores van a depender de varias cosas, ¿de acuerdo? Van a depender de, primera,
Si todos los planos de corte pasan por la zona sin rosca del vástago, en ese caso la constante C es 0,6 y A corresponde con la sección del vástago directamente. A ver, estamos hablando, para que tengamos una idea, estamos hablando así a grosso modo que esta es la cabeza del tornillo. Y ya sabéis que los tornillos en general que utilizamos, ¿de acuerdo? Tienen una parte roscada aquí debajo, ¿vale? Y esto de aquí sería la porción no roscada. Aquí tenemos una porción, ¿de acuerdo? Esta porción de aquí sería la porción no roscada. Bueno, pues en ese caso tendremos, ¿de acuerdo? Que cuando, repito, todos los planos de corte pasan por la zona sin rosca del vástago, bueno, pues el valor del coeficiente C, repito, vale 0,6 y en ese caso el área coincidiría con el diámetro del vástago, o sea, con el área diametral del vástago. Si alguno de los planos de corte, cualquiera, pasa por la zona roscada, es decir, que hubiera un plano de corte aquí en la zona roscada, resultará que en ese caso, primero, el área corresponderá con el término A sub S que ya habíamos definido anteriormente, es decir, será el A resistente a tracción, ¿de acuerdo? Que la tendremos, ¿de acuerdo? Tenemos en las tablas. Y el valor de C dependerá de la calidad del tornillo, ¿de acuerdo? De tal forma que hay dos grupos. Mirad, tenemos que C es igual a 0,6 para tornillos 4, 6, 5, 6 y 8, 8, y C será igual a 0,5 para los otros dos restantes, que son 6, 8 y 10, 9, ¿vale? Y aquí se han puesto los tornillos, ¿de acuerdo?, que habitualmente se utilizan, ¿de acuerdo?, en estructuras metálicas, ¿de acuerdo? Quiere decir, se han puesto los tornillos, digamos que entre comillas, normales. Hay tornillos especiales, ¿de acuerdo?, tal, pero no vamos a entrar en esa cuestión, ¿vale? De todas formas, mirad, aquí en la norma también aparece una tabla donde se da la resistencia, eso sí, a cortante simple en kilonewton de los tornillos más usuales, ¿de acuerdo? Es decir, dependiendo del grado, el diámetro y del diámetro del tornillo, ¿de acuerdo? Tenemos la resistencia esta resistencia ya la tenemos calculada directamente, ¿vale? Lo que pasa es que, repito, ya veis que solamente serviría, ¿de acuerdo?, en condiciones, ¿de acuerdo?, de cortadura simple, nada más. Una vez que tengamos esa resistencia, pues simplemente comprobaremos que nuestra resistencia de causa, o sea, nuestro valor de cálculo de la cortante, es decir, el FVED, ¿de acuerdo?, tiene que ser menor que ese valor resistente, menor que el FVRD. De todas formas, ya sabéis que esto siempre es igual, ¿de acuerdo? Siempre consiste, ¿de acuerdo?, en averiguar la resistencia del material y compararla, ¿de acuerdo?, con el esfuerzo. El esfuerzo para que el sistema cumpla, ¿de acuerdo?, para que se produzca esa comprobación y, por tanto, ¿de acuerdo?, la unión resista, pues los valores de cálculo siempre tienen que ser menor o igual que los valores resistentes, ¿vale? Con lo cual ya tenemos la primera comprobación que normalmente determinará, de acuerdo, el número de tornillos necesario de la unión, tanto resistencia de acuerdo axil como resistencia cortante, ¿vale? Siguiente, mirad. Una vez que tengamos ya calculado el número de tornillos de la unión, ¿de acuerdo?, vamos a buscar la disposición de los mismos. Es decir, tendremos que hacer, además, esto no lo pedirán habitualmente, ¿de acuerdo? Tendremos que hacer un croquis con la situación de los tornillos y las distancias que se producen, ¿de acuerdo?, entre ellos, ¿de acuerdo? De hecho, mirad, para este asunto se definen varias distancias. Aquí las tenéis perfectamente esquematizadas, ¿de acuerdo? Porque mirad, aquí lo que tenemos es un borde de placa, con los tornillos,
Y ya veis ahí que están marcadas las 4 distancias que utilizamos. E1, E2, P2 y P1. De todas formas, aquí también os he puesto la definición. Es decir, E1, todo el mundo está viendo ahí de acuerdo a la gráfica, que representa la distancia del centro de un agujero a un borde contiguo medido en la dirección del esfuerzo a transmitir. ¿Vale? Esto sí que es lo único importante. Es decir, digamos que esta sería la dirección, esta de aquí, sea la dirección del esfuerzo. ¿Vale? El E1 será la distancia que existe entre el borde de acuerdo al agujero y el P1 será la distancia entre centros de agujeros continuos, que es esta que tenemos aquí. Eso en la dirección del esfuerzo. En la dirección perpendicular a la del esfuerzo también tenemos otras 2 definiciones exactamente iguales, el E2 y el P2, ¿de acuerdo? De tal forma que E2 será la distancia del centro a un borde contiguo, repito, medido en dirección perpendicular al esfuerzo, y P2 será la distancia entre 2 filas contiguas, ¿de acuerdo?, medida en la dirección perpendicular. ¿Vale? Digamos que esto nos sitúa los agujeros de los que vamos a insertar de acuerdo a los tornillos con respecto de acuerdo a los bordes de la placa que estemos atornillando, ¿vale? Y la distancia que tiene que existir entre agujeros entre sí, ¿vale? Por último, hay una última distancia, M, que es esta que tenemos aquí. Mirad, ahí está, en el croquis está puesto, ¿de acuerdo?, un tornillo, ¿de acuerdo?, que atraviesa una determinada chapa, un par de chapas, y aquí tenemos, ¿de acuerdo?, digamos que una chapa perpendicular a las que está uniendo el tornillo, ¿vale? Con lo cual, la distancia, esa M será la distancia del eje del taladro a cualquier superficie paralela a dicho eje. Mirad, para que esta unión pueda montarse y desmontarse con cierta facilidad, nos es necesario que exista una distancia entre superficies que sean paralelas al eje del tornillo, con el fin de que yo pueda ahí introducir los elementos que pueden atornillar o desatornillar, ¿de acuerdo?, el sistema. Es decir, me hace falta poder utilizar las herramientas, ¿de acuerdo?, de montaje o desmontaje. Con lo cual tiene que haber también una distancia mínima, ¿de acuerdo?, que sería este término de aquí, para que eso se pueda realizar, para que ese montaje o desmontaje se pueda realizar. Bueno, pues, repito, nosotros tendremos que realizar un croquis con el número de tornillos que hayamos obtenido, ¿de acuerdo?, en el primer cálculo, ¿vale?, cumpliendo con una serie de distancias, ¿de acuerdo?, que es la que tenemos aquí. Repito, distancias a los bordes, distancias entre ellas y distancias, ¿de acuerdo?, de los ejes a cualquier placa paralela a esos ejes. Bueno, pues mirad, esas distancias tienen unos máximos y mínimos recomendados. Los valores máximos y mínimos recomendados para todas estas distancias se proporcionan en la siguiente tabla. Bueno, pues ahí los tenéis, ¿de acuerdo? Están recogidas. Esto la verdad es que sí que ha habido alguna discrepancia, porque en algún apunte de clase, ¿de acuerdo?, algunos apuntes antiguos, ¿de acuerdo?, de la asignatura no coincidían exactamente los valores, ¿de acuerdo? Actualmente, ¿de acuerdo?, solamente ya se utiliza, ¿de acuerdo?, la EAE, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? La norma, ¿de acuerdo?, la disposición, ¿de acuerdo?, a ACEB. Ya no se utiliza nada del código técnico antiguo. Con lo cual yo he copiado aquí la tabla, ¿de acuerdo?, que tenemos, ¿de acuerdo?, en la norma actual, ¿vale? Con lo cual, mirad, por ejemplo, ¿qué nos indica esto? Bueno, pues nos indica, ¿de acuerdo?, que la E1, por ejemplo, la distancia esa que habíamos evaluado, tiene un mínimo recomendado de
Aquí lo que pasa es que han puesto demasiadas cosas, es lo único, ¿de acuerdo? Pero bueno, porque mirar, mínimos han dado un recomendado y un obligatorio, ¿de acuerdo? El mínimo recomendado sería 2 d sub 0, ¿de acuerdo? Y después hay un mínimo obligatorio, ¿de acuerdo? Que sería 1,2 d sub 0. Es decir, que por ejemplo la E, si utilizamos el valor recomendado, la E1 debería ser mayor, ¿de acuerdo?, que 2 d sub 0. Y después tenemos, ¿de acuerdo?, un máximo en ambiente normal y un máximo en intemperie y ambiente corrosivo. Pues no sé, si utilizamos, ¿de acuerdo?, el máximo, por ejemplo, en ambiente normal, esto debería ser menor, ¿de acuerdo?, que 125 o bien 8T. ¿De acuerdo? Donde T será el espesor, T será el espesor de la placa que estamos atornillando. 125, ¿de acuerdo? 8T. Con lo cual esta será la condición que podemos establecer para la distancia 1. ¿De acuerdo? Ya veréis que luego en la práctica, dentro de esos valores habrá un margen bastante amplio, ¿de acuerdo? Se intenta dar valores, ¿de acuerdo?, que sean de tal forma que la configuración del atornillamiento sea simétrica, ¿de acuerdo? Que nos queden valores que sean, lógicamente, ¿de acuerdo?, redondos, ¿de acuerdo? No se toman 38 milímetros, se toman 40, ¿vale? Es decir, digamos que luego utilizamos una serie de criterios de sentido común, ¿vale? Mirad, en toda la tabla se utiliza fundamentalmente D sub 0. D sub 0 es el diámetro del agujero del tornillo, ¿de acuerdo? Recordad que D a secas es el diámetro del vástago del tornillo, ¿vale? Y D sub 0 es el diámetro del agujero. En este caso se utiliza los diámetros de los agujeros, ¿vale? Realmente uno está relacionado con el otro, me explico. Los diámetros del agujero van a ser igual a los del vástago del tornillo, más una cantidad que nosotros denominamos holguras. Y estas son las holguras recomendadas, las holguras recomendadas, que ya veis que son función del diámetro de los tornillos. Es decir, para tornillos de 12 y 14 milímetros de diámetro utilizamos una holgura de 1 milímetro. Para tornillos de mayor diámetro, 16 a 24, utilizaremos 1 o 2 milímetros. Y finalmente para diámetros mayores que 27 milímetros utilizaremos 2 o 3 milímetros. Repito, nuestra D sub 0 realmente será la suma de el diámetro del vástago más una holgura. Y las holguras recomendadas son esos tres valores que hemos expresado ahí, que son función del diámetro propio del tornillo. ¿Vale? Repito, una vez localizados, ¿de acuerdo?, estos valores, nos hacen falta los 5, ¿eh? Nos hacen falta, ¿de acuerdo? Nos hace falta el E1, el E2, el P1, el P2 y la M. Una vez localizados esos 5, haríamos un pequeño croquis, ¿de acuerdo?, de cómo están dispuestos los tornillos, indicando esas distancias. Eso normalmente nos lo van a pedir. ¿De acuerdo? Con lo cual, ya tenemos el número de tornillos y la disposición, que es la parte principal, ¿de acuerdo?, de lo que es el diseño, ¿vale? Posteriormente, ¿qué tenemos que realizar? Bueno, pues posteriormente lo que tenemos que realizar es una serie de comprobaciones. Hay como mínimo de 3 a 4 comprobaciones diferentes. Primero, la resistencia de aplastamiento de las chapas de unión. ¿Vale? Es decir, cuando, vamos a simplemente a comentar por encima, ¿de acuerdo? Mirad, cuando nosotros tenemos un tornillo y en él tenemos una chapa, ¿de acuerdo?, la fuerza de tracción que se produce, ¿de acuerdo?, sobre el tornillo podrá aplastar esta parte de aquí, esta porción de aquí, se ejerce una fuerza muy grande, con lo cual tenemos que estar seguros, ¿de acuerdo?, que
no se va a producir ese aplastamiento con el fin de que el tornillo no se pueda desplazar, ¿de acuerdo? De eso, ¿vale? Hay otras situaciones más allá del posible aplastamiento, que son el desgarro, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero aquí lo vamos a centrar, ¿de acuerdo?, en los cálculos que habitualmente, ¿de acuerdo?, nos pedirán en los problemas. Para mirar. Aquí nos dice que la resistencia a aplastamiento de una pieza, de espesor T contra el vástago de un tornillo de diámetro D, colocado en un agujero estándar, viene dada por esta expresión de aquí. En esa expresión, el FU, ¿de acuerdo?, es la resistencia a tracción del material de la pieza, es decir, de la placa. Alfa y beta son coeficientes, ¿de acuerdo?, que se van a obtener a partir del valor mínimo de una serie de valores. Por ejemplo, alfa es el mínimo de esta cuaterna de valores. ¿Vale? El primero ya veis que depende de 1 y de sub 0, el segundo depende de P1 y de sub 0, el tercero depende de la FU, y esto, perdonad, pero es FU, no es un 1, es FU. Es FU. Con lo cual es el cociente entre la resistencia del tornillo y la resistencia, de acuerdo, de la placa que está atornillando, ¿vale? Y el último que sea la unidad. Pues habrá que calcular estos valores, ¿de acuerdo?, y obtener el mínimo de todos ellos. Exactamente lo mismo ocurre con el beta. El beta también es el valor mínimo de una serie de valores, ¿de acuerdo?, que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Uno que depende de E2 y de sub 0, otro que depende de P2 y de sub 0 y 2,5. ¿Vale? Con lo cual ya veis que, por ejemplo, que para el cálculo, en este caso, de alfa y beta, ¿de acuerdo?, es indispensable haber calculado previamente la disposición, ¿de acuerdo?, exacta de los tornillos. Si no, esto no se podía realizar. ¿Vale? Y T, cuando tengamos un sistema cuando tengamos, ¿de acuerdo?, una unión entre placas que puede ser de diferentes grosores, ¿de acuerdo?, T siempre corresponderá con el menor espesor de las chapas, ¿de acuerdo?, que estamos uniendo. ¿De acuerdo? Es decir, habrá que ver, ¿de acuerdo?, las chapas que estamos uniendo mediante el atornillamiento, ¿de acuerdo? Y T, esta T que aparece aquí, será la menor de esas chapas. ¿Vale? Bueno, pues una vez calculado eso, ya sabéis que la comprobación será simplemente, de acuerdo, como siempre, es decir, que la fuerza cortante, de acuerdo, de cálculo, tendrá que ser menor que esta resistencia de aplastamiento. Y comprobaremos eso, comprobaremos que no es que las chapas van a aguantar la fuerza de tracción que se va a producir entre las chapas, de acuerdo, y los tornillos. Mirad, este fenómeno ocurre, de acuerdo, cuando tenemos esfuerzo cortante sobre el tornillo. Pero también puede ocurrir con esfuerzo normal al tornillo. Y en ese caso lo denominamos como resistencia a apuncinamiento de una chapa. Mirad, dice: la resistencia a puncionamiento de una chapa de espesor T sobre el que actúa un tornillo sometido a tracción, es decir, en este caso es un fenómeno de tracción, viene dada por la expresión y nos dan otra vez una expresión para esto. Repito, esto ocurrirá en la dirección del eje del tornillo. En la dirección del eje del tornillo, ¿de acuerdo? Y simplemente es que cuando el tornillo esté sometido a tracción, la cabeza del tornillo puede aplastar la chapa sobre la cual se está atornillando, ¿de acuerdo?
De hecho, por eso, por ejemplo, utilizamos siempre otro tipo de uniones, pero en uniones más sencillas que utilizamos muchas veces arandelas, ¿de acuerdo? Con el fin de aumentar la superficie en la que la cabeza actúa sobre la chapa, con el fin de disminuir, ¿de acuerdo?, la posibilidad de aplastamiento de la chapa, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso tenemos que eso, que es BPRD, viene determinado por las cosas habituales que hemos visto en los otros, es decir, la resistencia a tracción de la chapa, el espesor de la chapa, el coeficiente de mineración, y lo único que aparece como novedad es este término de aquí, D sub m, que lo tenéis definido aquí. D sub m es el menor diámetro medio entre los círculos circunscrito e inscrito de la tuerca o la cabeza. Mirad, por ejemplo, si consideramos una cabeza de un tornillo de tipo hexagonal, tendríamos dos círculos, ¿de acuerdo? Podríamos montar un círculo, ¿de acuerdo? Un círculo en el que estuviera inscrita la cabeza y otro círculo por dentro en el que círculo estaría en ese caso inscrito, ¿de acuerdo?, dentro de esa cabeza, ¿de acuerdo? Bueno, pues se supone, ¿de acuerdo?, que el diámetro que estamos utilizando aquí es el diámetro medio de estos dos, es decir, si obtengo el diámetro exterior, lo llamo D1, y el diámetro interior, que denomino D2, ese diámetro medio sería simplemente la media aritmética de D1 más D2, ¿vale? Por lo cual habrá que saber simplemente las dimensiones, ¿de acuerdo?, del tornillo. Nos tienen que dar las dimensiones de esa cabeza o nos tienen que dar el diámetro medio, ¿de acuerdo? A lo mejor lo que nos proporciona simplemente es un esquema, ¿de acuerdo?, un pequeño dibujillo de esquema del tornillo, donde se nos indican las dimensiones del mismo. Lo mismo, una vez que tengamos esto, realizaremos la comprobación, ¿de acuerdo?, de que en este caso la fuerza axial, es decir, el ECT, tiene que ser menor que esta resistencia, que BPRD. De todas formas, mirad, esta comprobación no hace falta realizarla cuando el espesor de la chapa cumple con esa condición. Cuando los espesores de las chapas que estamos uniendo, ¿de acuerdo?, son mayores que D por FU partido 6 FU, entonces en este caso no será necesario realizar esta comprobación de aquí. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos las dos posibilidades. A ver, vuelvo a recapitular. Nosotros hemos calculado primero la cantidad de tornillos, ¿de acuerdo?, para que resistan o bien a tracción o bien a tracción o bien a cortante. Hemos buscado la disposición de esos tornillos cumpliendo con los requisitos mínimos y máximos que dictamina la norma acerca de las distancias. Ya lo hemos comprobado, ¿de acuerdo?, que con el esfuerzo cortante no se aplasta la chapa y con el esfuerzo axil no se produce el punzonamiento, ¿de acuerdo?, de la chapa en la cabeza del tornillo o en la tuerca, ¿de acuerdo? Dependerá de lo que nos interese, ¿vale? Por último, sí que es verdad que se podían producir esfuerzos de ambas tipologías de forma simultánea. Es decir, tendremos que hacer una comprobación a interacción de esfuerzos cuando existan simultáneamente esfuerzos tangenciales, o sea, esfuerzos cortantes y esfuerzos axiales. Esto, la verdad, es raro. Esto no va a ocurrir habitualmente, a no ser que sea un ejercicio muy específico, ¿de acuerdo? Digamos que en las estructuras ordinarias esto no va a ocurrir. No vamos a tener las dos partes de esfuerzos, ¿de acuerdo? Pero bueno, de todas formas, en este caso, si tuviéramos que estudiar el fenómeno de interacción, es porque los tornillos están sujetos simultáneamente al esfuerzo de tracción y al esfuerzo normal a su eje, con lo cual, además de cumplir todas las comprobaciones anteriores, en ese caso habría que comprobarlas todas, además se deberá verificar esto.
que ya veis que es una relación entre los esfuerzos cortante, ¿de acuerdo?, y axil, y las resistencias también cortante y axil. Simplemente habrá que realizar, como ya todos esos valores ya los tenemos calculados, simplemente habrá que realizar la comprobación de que esa suma de esfuerzos dividida ahí por el 1,4 tiene que ser menor o igual que 1 cuando tengamos esa interacción de esfuerzos. Bueno, pues ya tenemos una primera idea, ¿de acuerdo?, de todo lo que tenemos que calcular, ¿de acuerdo?, en uniones atornilladas, ¿de acuerdo? Por supuesto, previamente habrá que calcular los esfuerzos que se producen, ¿de acuerdo?, entre los elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver ya directamente sobre los ejercicios. Pero aquí tenemos, ¿de acuerdo?, el resumen de todas las comprobaciones que podemos realizar. ¿Vale?